Pues es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Les ofrecemos mil disculpas, teníamos todo preparado, pero ocurrió un problema de última hora, un imprevisto de última hora, así que vamos a dar inicio por esta otra plataforma, por este otro medio. Estamos en esta mañana tres tutores que queremos expresarles nuestra formación. La formación que tenemos en esta mañana se titula Selección y Organización de Información para la Construcción de Proyectos de Lectura y Escritura en el Hogar. La idea es precisamente que sea factible crear en este instante proyectos de lectura y escritura que nos sirvan bastante como para que cada uno de ustedes pueda ponerle unos trabajos bien modulados y bien interesantes a sus estudiantes. Los acuerdos para iniciar, les solicitamos primero que tengamos en silencio nuestros computadores. El micrófono que ustedes tienen solamente es presionar sobre él para que aparezcan en silencio, y la cámara también, por favor, que la tengamos apagada, porque entre más cámaras hayan prendidas, más recursos se gastan, y sabemos que hay muchas personas que no tienen una buena conectividad y no sería posible la transmisión en tiempo real si muchas personas tienen la cámara prendida. Entonces, por favor, tener la cámara apagada. Vamos a dialogar en los momentos en los que sea oportuno, escuchar atentamente y respetar las opiniones de los demás, expresar las propias ideas y las dudas y presentarlas, y un uso adecuado de la plataforma tecnológica. Vamos a tener unas fases en la presentación de hoy: una exploración, están los objetivos, el boleto de entrada, la estructuración, en donde vamos a ver como tal qué es lo que se está proponiendo, la flexibilización del currículo, referentes de calidad, herramientas virtuales, competencias TIC, práctica, que es a donde vamos, la competencia, los proyectos de lectura y escritura, y la transferencia de la actividad de consolidación, que son otros proyectos de lectura. Ustedes pueden tomar algunos de los que les proponemos acá o crear unos propios de acuerdo a las posibilidades que se presentan en cada uno de las realidades que estamos viviendo, porque no todas las realidades son iguales. Algunos contarán con conectividad, la mayoría no. Es un país que no tiene conectividad suficiente como para pensar que todos van a poder hacerlo de manera virtual, así que de acuerdo a las realidades hay que modularlo y hay que prepararlo. Y cerramos con la valoración y un boleto de salida. El objetivo general que tenemos es apropiar estrategias de búsqueda, clasificación, organización y empleo de la información para el diseño e implementación de proyectos de lectura y escritura en casa, ajustados a partir de la flexibilización curricular. Es una realidad, hace 8 días estamos hablando de este punto. Ese era un punto muy interesante que nos habían tratado. Reflexionemos cómo está la educación en este momento, cuál es nuestra realidad de la educación y cómo funciona. ¿Qué está pasando en esta situación excepcional? Porque es un estado de salud excepcional que implica una serie de situaciones diferentes, y con esto hay que ajustar. Sabemos que no podemos desvincularnos ni desligarnos por completo de los referentes que tengamos, pero sí debemos modularlos, debemos implementarlos de una manera tal que se ajusten a la realidad que hay actualmente. Ese es un asunto. Entonces, el docente fortalece las competencias para el uso de los recursos, tanto digitales como análogos, y las correspondientes correlaciones de estos con los objetos de conocimiento propios de los grados que orienta. Entonces, es cierto, hay unos recursos digitales, muchos pueden contar con ellos, pero en la zona rural es muy difícil pensar que hayan recursos digitales. Es más, no solo en la zona rural, en muchísimos municipios no se puede contar con ello, es la mayoría. Entonces hay que mirar cuál va a ser el formato que vamos a presentar, si digital o analógico, y vamos a darles posibilidades con ambos. Segundo desempeño, el docente reflexiona y reorganiza el currículo previsto para el área de lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a las condiciones de estudio desde la casa a partir del trabajo por proyectos de lectura y escritura en el hogar. Exploración. Comencemos con este boleto de entrada. Quiero que ustedes en el chat box, y también de a viva voz, pero levanten la mano por favor para que tengamos un orden, nos comenten unas cuantas opiniones en cuanto a esto. ¿Cómo plantear e implementar un proyecto de lectura y escritura en el hogar? Acá tenemos un detalle importante. Muchas veces en las investigaciones, para tener un universo más específico, detallamos una parte específica y decir a quiénes va. Aquí decimos que estudiantes de básica primaria, pero en general puede aplicarse a cualquier grado. La pregunta clave es, les consulto, sin importar si es primario o bachillerato, ¿cómo podemos plantear e implementar un proyecto de lectura y escritura en el hogar? ¿Quién me quiere comentar? Pueden irlo escribiendo en el chat box,
pueden copiarlo allí en el chat box o pueden dialogarnos de acuerdo a lo que ustedes estén pensando. Entonces pueden comenzar a escribir en el chat box y pueden comenzar a decirnos también. Marta Cecilia Duque nos plantea algo muy interesante, nos dice mediante la lectura de imágenes. En efecto, ese es uno de los puntos más interesantes que vamos a hablar en un instante, mediante la lectura de imágenes. Perfecto, esa es una posibilidad real. ¿Cuál otra? ¿Quién me quiere hablar? Levanten su manito virtual. Ustedes, si presionan sobre su nombre, les va a aparecer la manito virtual. Ahí pueden ustedes presionarla para participar. Con objetos del entorno, qué interesante. Estimada Marta Cecilia, ¿nos quieres contar, bien sea que nos lo menciones en este momento o que nos lo digas por escrito o que nos escribas, que nos hables? ¿Nos quieres contar, por favor, cómo sería eso de con objetos del entorno? Me dice otro participante, recomendar libros, resumir tipos de textos, escribir con sus principales, con la publicidad, la propaganda, muy bien, con cosas que son reconocidas. Les agradezco si de pronto nos aseguramos que en el chat box de YouTube haya aparecido este link, porque hay todavía personas allá tratando sin saber a dónde llegar. Si alguien nos puede escribir en el chat box de YouTube nuevamente este link, les agradeceríamos mucho. De las mismas experiencias vividas por cada uno de los integrantes. La música, sonidos, perfecto, excelente, muy bien, muy interesante. Todas estas experiencias son enriquecedoras para poder plantear unos proyectos de lectura y escritura. Ahora, cuando hablamos de proyectos de lectura y de escritura, no podemos desvincularnos por completo, aunque sea un momento de excepcionalidad, de una serie de referentes que tenemos. Hablamos que la flexibilización curricular. Entonces, cada alumno tiene una singularidad. El conocimiento es pertinente en mayor o menor grado dependiendo del lugar, de los insumos con los que contamos, etcétera. Entonces podemos decir, podemos modularlo y moderarlo de acuerdo a las circunstancias. Hay que ser, considero que hay que ser optimista en muchas cosas, porque tenemos un pensamiento crítico en muchas situaciones y con toda seguridad decimos, la situación no es la mejor, no se ha priorizado a los chicos, no se ha priorizado la educación, todo eso es muy cierto, pero no por ello vamos a decir entonces, no, los chicos pasan a un segundo plano, pobrecitos no van a poder salir adelante, preguntémosle una cosita básica, no. Démosles proyectos que los puedan formar de manera tal que aunque las circunstancias sean difíciles, salgan adelante. Y no hay nada más meritorio y más maravilloso que un chico en circunstancias difíciles que salga adelante. Y hay muchas investigaciones interesantes sobre eso, como en las circunstancias más difíciles los chicos logran salir con mejores resultados y logran hacer cosas más importantes que muchos otros en circunstancias totalmente dadas para que se den de mejor manera. Entonces, a pesar de las situaciones difíciles, demos de lo mejor que podamos. Grosso modo, la flexibilización del currículo permite decidir qué, cómo, cuándo y dónde se va a aprender. Entonces, ¿qué se va a aprender? Pero no solo preguntar por el qué, qué es lo común, sino cómo vamos a hacer para que el chico aprenda. ¿Cuándo? ¿Dónde? En ese momento estamos hablando del hogar. Entonces, ¿con qué cuentan en el hogar? Ustedes me decían que la música, me decían que lo que tenga en la casa, ese tipo de cosas. Eso es interesantísimo. Entonces, hablamos de un rediseño curricular, una implementación y una evaluación permanente. Ese es el derrotero. Entonces, toca mirar curricularmente cómo utilizar lo que tenemos, cómo implementarlo y cómo hacer una evaluación permanente. Para eso hay unos referentes. Los referentes no se pueden soslayar, hay que continuar. Ustedes pueden darse cuenta que en castellano, el lenguaje, en humanidades están muy bien estructurados, al igual que en todos los demás. Tenemos unos estándares básicos de competencia, son fenomenales los estándares, muy bien desarrollados. Los estándares nos dicen que cuentan con unas partes, a continuación vamos a mencionarlos, pero para poder hacer esos estándares nos dicen que primero, hay unos sistemas de significación. Los sistemas de significación de inmediato nos remiten a la parte sintáctica. O sea, eso es indudable que si hablamos de sistemas de significación, de inmediato hablamos de sentido, semas, sintaxis. Corrijo, semántica, significación, semántica. Pero también hay una parte de sintaxis. Entonces vamos a la parte textual,
semántica, con la significación, interpretación y producción de textos con significación, pero también con la estética del lenguaje y la literatura, y con la responsabilidad de quien emite y de quien recibe, la ética de la comunicación, para qué se escribe, para qué se dice, los procesamientos de pensamiento, los procesos de comprensión, de producción. Entonces, todo esto nos lleva a que hay 3 puntos: leer, escuchar y escribir, como las competencias básicas para poder ser proficiente en cualquier lengua. Lo mismo pasa con los referentes de calidad. Y esto nos lleva a que hay unos estándares básicos de competencia que tienen un nombre, un título de qué es ese estándar. Aparece el factor que nos enuncia qué es, y luego nos aparecen los subprocesos. Entonces los factores nos indican, tenemos la producción textual. En cualquier momento que nosotros estimulemos a los chicos para hacer un discurso, bien sea en la parte oral o para escribir, estamos produciendo textos, producción textual, es estimulación de producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Entonces, todo esto aparece como parte de los factores, y luego los subprocesos como lo que se quiere alcanzar específicamente con cada uno de ellos. Los referentes de calidad están entrelazados horizontal y verticalmente. Entonces, horizontalmente hay un avance, en cada grado se ve que aparecen los mismos, producción textual con el mismo tipo de idea de producción textual, pero se va superando, ¿no es cierto? Se va dando un grado de complejidad. Entonces, horizontalmente tiene su forma de coherencia, pero también lo tiene al interior de cada uno de esos. Entonces, podemos ver cómo en cada grado también hay una coherencia absoluta, y esto se relaciona específicamente con los derechos básicos de aprendizaje, que los estándares nos muestran qué es lo máximo que debe alcanzar, y los derechos, qué es lo mínimo que debe alcanzar el chico. No podemos pensar que vamos a estar en una estructura rígida y que los chicos lo vamos a tener con el mismo plan de estudios que lo tenemos literalmente, no. Pero al menos que podamos analizar de qué manera lo que se pretende estimular, las competencias que se pretenden estimular con los derechos y con los estándares, continúen por medio de estos proyectos, continúen dándose. Hay una serie de herramientas para esto, entonces quedamos en manos de nuestras compañeras, que van a continuar con las herramientas que tenemos para este tipo de situaciones. Bien, pueden continuar. Gracias para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Entonces voy a continuar con la formación, así como nuestro compañero lo ha anunciado. Bueno, algunas de las herramientas que tenemos para trabajar que nos sirven para el estudio en casa, las cuales han sido propuestas por el Ministerio de Educación, son, por ejemplo, Radio Nacional, Retos para Gigantes, Colombia Aprende. Tenemos también RTBC Play. Entonces, por ejemplo, específicamente respecto a Radio Nacional, Sebas, porfa, pasar la diapositiva. Por siguiente. Siguiente, Sebas. Por favor. Bueno, respecto a Radio Nacional, entonces encontramos que acá se ofrecen diferentes podcasts, videos, actividades, diferentes videos y transmisiones que nos sirven para fortalecer el proceso de planeación con nuestros estudiantes. Acá se abordan temas relacionados con la cultura, la actualidad, la convivencia, notas sobre regiones. Entonces acá tenemos una variedad de transmisiones que podemos usar para las planeaciones, como les venía comentando. Particularmente, estas están alineadas con los estándares básicos de competencia, como ya vemos, Sebas, como vemos acá en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, tenemos acá específicamente el factor enunciado, ¿cierto? Por ejemplo, el factor de producción textual, tenemos el factor de comprensión e interpretación textual, todos los factores acá enunciados, y entonces vamos identificando a qué estándar básico es que hace referencia, a qué enunciado identificador. Entonces, por ejemplo, de primero a tercero, tenemos que para la producción textual produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos, y para cuarto y quinto también específicamente lo mismo, pero ya respondiendo a diversas situaciones comunicativas para el uso, haciendo uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. Entonces, como vemos, hay una coherencia entre los diferentes conjuntos de grados, entre primero a tercero y cuarto y quinto se ve una relación. También podemos
relacionar o hacer una conexión entre este factor de producción textual con los demás. Por ejemplo, no es que vamos a trabajar entonces, bueno, trabajamos solamente la producción textual y ya solamente y exclusivamente, que no podemos trabajar otros tipos de aprendizajes, no, podemos hacer esta interrelación. Entonces tenemos, por ejemplo, que la producción textual se puede relacionar con la comprensión lectora e interpretación textual. Para esto, por ejemplo, en este caso tenemos comprendo textos de diferentes formatos y finalidades, que específicamente esto es lo que vamos a trabajar en la formación, proyectos de lectura y escritura a partir de los diferentes formatos que tienen los textos. Y así sucesivamente podemos encontrar en los demás recursos la relación que se da. Entonces, continuamos con Sebas, por favor. Siguiente. Sebastián. Sebastián. Bueno, tenemos acá el otro recurso que es Señal Colombia. En este se aborda también temas culturales, también podemos tener acá transmisiones, entonces este está muy interconectado también con lo que es la Radio Nacional. Y el RTBC Play, que en este, además de ofrecerse videos, tenemos algunas actividades descargables para poder imprimir y enviar a nuestros estudiantes, por ejemplo, libros, fondos de pantallas, recetarios, mandalas. También hay transmisión de programas educativos y hay un programa especial que es Profe en tu casa. Este programa, ¿en qué consiste? Es una transmisión que realizan, es una grabación de videos cortos donde donde se presentan diferentes actividades referidas a competencias socioemocionales y ciudadanas que nos pueden también fortalecer este proceso de planeación y particularmente tenerlo en cuenta para los proyectos de lectura y escritura que vamos a plantear. Tenemos también, continúa porfa, Seba, siguiente por favor. Bueno, acá encontramos también lo que les venía diciendo, la relación entre los diferentes estándares de conjunto de grado y también de los diferentes factores que en los estándares básicos están enunciados como factores y en los lineamientos particularmente hacen referencia a los ejes. Tenemos entonces otra herramienta que es Colombia Aprende. Esta es una plataforma en la que encontramos muchísimos recursos. O encontramos, por ejemplo, lo que son objetos virtuales de aprendizaje para trabajar de forma sincrónica, también actividades imprimibles, contenidos para aprender. Este contenidos para aprender particularmente hace referencia a lo que son cápsulas educativas, es decir, son planeaciones cortas de clase que podemos tener en cuenta. Como les venía diciendo, pueden ser interactivos desde objetos virtuales de aprendizaje como tal y también actividades imprimibles para aquellas zonas en las cuales no hay mucha conexión a internet. En Colombia Aprende también encontramos retos para gigantes, en la propuesta de retos para gigantes. En esta propuesta inicialmente fue creada para estudiantes que debían permanecer en su casa por situación de hospitalización o porque eran víctimas del conflicto armado. Ya teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, entonces el MEN lo propone como una propuesta, es una estrategia que podemos usar también para las planeaciones. Ya la hemos venido trabajando, sabemos que tiene una guía del docente, los cuadernillos semanales, actividades de juego y cuadernillos de evaluación diagnóstica. Es muy importante en este caso que le saquemos tiempito a la exploración de la guía del docente por cada una de las áreas, porque en esta se especifica el aprendizaje que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aparece un aprendizaje y nos dicen qué número de guías semanales que nos podemos ubicar para fortalecer nuestra planeación. Podemos buscarla de ahí y retomar de ahí algunas actividades. Bueno, continuamos, por favor. Continúa, Sebas. Siguiente. Tenemos algunas competencias TIC para el desarrollo de la profesión docente. Entre estas entonces encontramos lo que es la competencia tecnológica, la competencia investigativa, la competencia de gestión, la competencia pedagógica. Entonces, la competencia de gestión y la competencia pedagógica son las competencias a las que les vamos a apuntar con mayor a las que vamos a hacer mayor énfasis en esta formación y pues ojalá podamos desarrollarlas nosotros, porque hacen referencia a lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo los podemos planificar. Para ello, entonces, sugerimos algunas habilidades relacionadas con estas competencias mediante
acciones que podemos desarrollar. Entonces, para ello tenemos lo que son la búsqueda, clasificación, organización y empleo o utilización de la información. Particularmente respecto a la búsqueda, es importante anotar que para hacer una búsqueda eficiente, entonces podemos tener en cuenta algunos tips que nos sirven, digamos. Por ejemplo, entonces, cuando pongamos en Google, en el navegador de Google, entramos, perdón, por un navegador, puede ser por Google Chrome, por Mozilla, por alguno. Entonces, vamos a colocar Google, listo. Cuando nos aparezca ahí la opción de Google, entonces podemos colocar lo que vamos a buscar entre comillas si queremos específicamente que nos aparezca lo que queremos buscar. Por ejemplo, o sea, las páginas donde aparezcan estos títulos. Por ejemplo, entonces vamos a buscar ejercicios de conciencia fonológica. Si queremos que nos aparezca tal cual, entonces los colocamos entre comillas. Listo. Otro tip que nos puede servir es la escritura de lo que vamos a buscar sin usar mayúsculas, porque acá podríamos tener acceso a mayor información y ya hacer nosotros mismos la selección de cuál nos puede servir. Evitar el uso de mayúsculas. También es muy importante tener en cuenta lo que es el objetivo de aprendizaje, que no vayamos a divagar entre mucha información de la que tengamos, sino que entonces vamos haciendo la selección de acuerdo a estos criterios. Bueno, también otro componente importante es identificar qué de eso nos sirve para el componente, para la formación disciplinar entonces que queremos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Si vamos a trabajar, por ejemplo, plan textual, entonces plan textual, texto instructivo, ¿cierto? Hacer que sea muy específico y entonces tener en cuenta el componente disciplinar, como les decía. Entonces, no, por ejemplo, no buscar, por ejemplo, una palabra tan grande como producción textual, sino particularidades así como esa. Otro aspecto que es importante resaltar en este caso es que podemos tener el formato, escribir incluso el formato, si queremos, por ejemplo, que sea un PDF, si queremos que sea un video, entonces escribir, por ejemplo, estrategias conciencia fonológica, video, o estrategias conciencia fonológica, PDF. Así podemos ir filtrando mucho más fácil la información. Para las demás, esto sería entonces en la búsqueda eficiente, ¿cierto? Ya para la clasificación, organización y empleo de la información podemos tener en cuenta una analogía de los juguetes. Cuando nosotros tenemos, digamos, un niño tiene muchos juguetes en su casa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la clasificación. La búsqueda sería entonces todos los juguetes que tiene. La clasificación podemos ir organizando, por ejemplo, juguetes que sean didácticos, lotería, twister, bingo. Ese sería una categoría. Otra categoría entonces para la clasificación podría ser, por ejemplo, entonces juguetes que nos sirvan para juegos de roles, entonces disfraces, la cocinita, ¿cierto? Ese sería otro criterio. Para recreación, entonces, en este caso podríamos tener en cuenta lo que es un triciclo, un balón de baloncesto, un balón de fútbol, ¿cierto? Aquí vamos haciendo la clasificación, así mismo lo podemos hacer cuando estemos buscando nuestra información. Entonces, hacer la clasificación, por ejemplo, de lo simple a lo abstracto, por categorías, que nos sirve para las actividades prácticas, que nos sirve para la conceptualización, que nos sirve para la transferencia, ya lo que es referido pues al contexto, la aplicación desde el contexto. Para la organización, entonces acá podemos ir haciendo a partir de estas categorías, entonces, por ejemplo, en los juguetes, ir organizando por stands. Y para el empleo, entonces, ya como les venía diciendo, mirando qué es lo que queremos, qué intencionalidad queremos. Entonces, si nos queremos recrear, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, por ejemplo, un balón de baloncesto, un triciclo, ¿cierto? Si queremos hacer un juego de roles, entonces vamos a usar un disfraz. Específicamente para la búsqueda de información, así con fines educativos, entonces para la utilización de la información con fines educativos, entonces, ¿qué podemos hacer particularmente? Mirar si vamos a hacer un encuentro sincrónico o asincrónico, si lo vamos a usar desde proyectos, ya mirar cómo lo podemos llevar a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, también si hay conexión, si no. Bueno,
Entonces, estas serían unas de las estrategias que nosotros como comunidad de aprendizaje les queremos compartir a ustedes, les pueden ser de gran utilidad. Ya entonces, nuestra compañera Carolina continúa con lo que son los proyectos de lectura y escritura particularmente. Bueno, buenos días para todos. Como me decía mi compañera, pues vamos a tratar de establecer unos proyectos de lectura y escritura desde el hogar. Se sabe que el trabajo por proyectos es una opción pedagógica que pretende un alto grado de integración que ofrece enormes posibilidades. El desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas de los maestros y los estudiantes. Esta integración atiende diferentes intereses de nuestros niños y niñas y de sus propuestas en relación con los saberes escolares, exigiendo un ambiente de trabajo cooperativo, solidario, tolerante, donde se practica la valoración de las diferentes responsabilidades. Aquí tenemos unos apartes que se pueden trabajar con la flexibilización del currículo, con el aprendizaje remoto. O sea, una propuesta del proyecto de aula para proyectos desde el hogar. Se trabaja en situaciones de lectura y escritura genuinas, o sea, verdaderas, auténticas, del contexto real. Proyectos donde los estudiantes sean sujetos activos, ¿sí? No de sentarnos a realizar planas como veníamos de pronto en años anteriores. Entonces eso ya ha sido como cambiando un poquito. Proyectos de una forma vital, con intenciones, enunciados reales, enunciatarios reales, proyectos auténticos que involucren la situación que viven los estudiantes actualmente, las familias y las comunidades. Y solidifica la tríada, o sea, eso es una tríada, no se puede separar el uno del otro, estudiantes, padres, docentes. Entre los padres pueden ser los cuidadores o la familia más cercana. Siguiente, Sebas. Bueno, este trabajo por proyecto es una manera de empezar a cambiar la concepción del currículo de un plan de estudios dividido en asignaturas y materias, avanzando hacia un modelo de integración curricular de naturaleza interáreas. ¿Cómo así? Es decir, abordando contenidos de las diferentes áreas del lenguaje, teniendo en cuenta un contenido específico del área que se está abordando en el momento. En este caso, pues estaríamos hablando del área del lenguaje. De esta manera, se espera que al mismo tiempo que se va aprendiendo implícita o explícitamente sobre las estructuras, funcionamiento y funciones de diferentes tipos de texto, como por ejemplo la silueta textual de un tipo de texto. Debemos tener en cuenta que saber leer y escribir es hacer un uso adecuado del lenguaje escrito, utilizando diferentes tipos de texto de circulación social en distintas variedades, interpretando diversos significados en situaciones comunicativas reales. Por ello, es necesario que la escuela o la casa o el hogar sea un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas sociales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que le permitan repensar el mundo, reorganizar su propio pensamiento, donde puedan interpretar, producir textos, para convertirnos en personas o en lectores verdaderos y que podamos hacer usuario de la cultura escrita, ser buenos usuarios de la cultura escrita. En este sentido, se propone la estrategia de proyectos de lectura y escritura en el hogar como una excelente manera de aplicar las ideas antes expuestas, y ha sido motivo de formación en este momento en el marco del PTA y ante todo desde la perspectiva de Jocelyn Joubert. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de casa que se llama La escritura en la cocina. Aquí se evidencia el aprendizaje y las instrucciones preliminares. En el aprendizaje es lo que va a comprender el niño en el momento o en el proyecto. Y las instrucciones preliminares son objetos o cosas que se les piden a los estudiantes antes de continuar con el proyecto. Aquí tenemos pues la diapositiva, estamos trabajando los estándares básicos de competencia, los factores del lenguaje, con sus diferentes enunciados, haciendo pues de los diferentes grupos de grado, de primero a tercero y cuarto y quinto. Siguiente, Sebas. Bueno, aquí tenemos un empaque de un producto que encontramos en nuestro hogar muy común. Tenemos esta imagen como un ejemplo de una evidencia de cada una de las partes que componen la estructura del texto. Se seleccionó una caja de cereal y en esta encontramos pues la marca,
el nombre del producto, la información nutricional, las instrucciones, los ingredientes, restricciones, fechas de caducidad y la imagen pues del producto. Esto estamos haciendo un tipo de lectura. De esa imagen se está haciendo una lectura y escritura de todo lo que podemos observar. Y es desde allí que se pueden realizar preguntas y diversos ejercicios de instrucción que nos ayuden a evidenciar un aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas. Con un simple objeto que encontramos en el hogar, podemos hacer una escritura, de lectura y escritura, perdón, desde el hogar. Siguiente, Sebas, por favor. Bueno, los proyectos se contemplan en el aula, ¿cierto? Pero en este caso vamos a utilizar proyectos de aula, pero no son proyectos de aula, sino proyectos desde el hogar. Estos proyectos pueden seguir los mismos pasos que son los proyectos de aula, teniendo en cuenta que el momento de la planeación, qué medios vamos a utilizar, si vamos a tener o no vamos a tener conectividad a internet para ejecutar el proyecto, y es desde allí donde se ubican estos. Entonces, tenemos un primer momento del proyecto, que sería la exploración. En este se identifican cuáles son los intereses y textos auténticos y genuinos que encontramos en el hogar. Para este caso, pues teníamos la imagen del cereal, ¿cierto? Estos textos no pueden salir del contexto y que sean de la realidad de nuestros niños y niñas. Tenemos un segundo momento que se llama planeación del proyecto. En esta planeación del proyecto seleccionamos los medios y mediaciones que se tienen para el desarrollo del mismo. Es decir, es la forma en que vamos a difundir y desarrollar proyectos, con o sin conectividad, y qué estrategias vamos a utilizar para la ejecución del mismo. Otro momento es la ejecución. Estos son los pasos que se van a enviar a los estudiantes. Teniendo en cuenta que la profundización de este proyecto son los textos instructivos. Tenemos que ser muy claros, precisos y concisos en el envío del material a nuestros estudiantes. Tenemos otro momento que es el seguimiento. En ese seguimiento son las estrategias de monitoreo del desarrollo del proyecto. Este las definirá cada docente de acuerdo a sus necesidades y su contexto para hacer el debido seguimiento y realimentación de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Y tenemos un último momento que es el de cierre, que aquí es donde se va a conocer todo lo que el estudiante comprendió o aprendió en el proyecto. Y se le da a conocer también a los cuidadores y a los estudiantes sus productos. Y este se puede hacer por un medio virtual, tecnológico, que puede ser vía WhatsApp u otro medio escrito, ¿sí? Es mejor dicho, es la socialización de todo el proyecto. Sebas. Bueno, como Sebastián nos comentaba al principio, que teníamos que tener en cuenta que en algunos contextos podemos tener conectividad y en otros no. Entonces, hemos diseñado que los medios para movilizar este aprendizaje son dos escenarios. El primer escenario es en el que no contamos con internet, o sea, conectividad a internet. Y en el segundo escenario, con el que se cuenta la conectividad a internet. Si contamos con conectividad a internet, podemos contar con otros recursos tecnológicos como el teléfono, una computadora, una tablet, ¿cierto? El proyecto de la escritura en la cocina, ese es un ejemplo, se presenta pues en los dos escenarios. En el escenario 1 se tendrá en cuenta herramientas tecnológicas como la radio y la televisión, así como herramientas físicas como la construcción de guías del proyecto. En fotocopias, en las que se usan estos medios y algunos insumos o fragmentos de insumos, por ejemplo, de retos para gigante. Y en el segundo escenario, pues tenemos todas las herramientas tecnológicas, aplicaciones y conectividad que se pueda desarrollar del mismo. Sebas. Bueno, aquí tenemos para el proyecto de casa, en el hogar, en este caso la escritura de la cocina sin internet, tenemos pues como unas herramientas que podemos hacer uso de ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros mejores amigos? El papel, la radio y la televisión. Se solicita a la familia el apoyo de la familia a los cuidadores, materiales en fotocopias, las etiquetas y empaques de los productos de cocina. También tenemos otros recursos que podemos hacer uso, que son las guías de retos para gigante, que se llama lectura de etiquetas de grado tercero, libro 3, guía semanal 21, páginas 6 a 11. Y nos están dando dónde encontramos lo de textos instructivos en retos para gigantes. Tenemos también actividades imprimibles de escritura
de textos instructivos, perdón, en Colombia Aprende, en las diferentes cápsulas, como mencionaba mi compañera Natalia, desde Colombia Aprende para grado segundo. Tenemos podcasts de Ni Sopa ni Sopita en Radio Nacional, que son cuentazos que podemos enviar vía WhatsApp o por Facebook, y podemos visualizar Ni Sopa ni Sopita todos los martes a las 11 de la mañana por Señal Colombia. Siguiente, Sebas. Bueno, estas eran las estrategias cuando no tenemos conectividad ni apoyos tecnológicos. Ahorita, pues, les estamos mostrando el segundo escenario, que es cuando tenemos como conectividad. Entonces, tenemos el apoyo, pues, lo mismo, apoyo de la familia o los cuidadores. En la guía en medio digital, puede ser también en medio físico, vía digital por medio de correo electrónico o WhatsApp, y las etiquetas en los empaques de la cocina, en medio puede ser escaneado, ¿cierto? Tenemos también otros recursos de retos para gigantes, lo mismo lecturas de etiqueta de los grados terceros, libro 3, guía semanal número 21. Tenemos diferentes enlaces, el enlace AOVA, que es sobre texto instructivo y está en Colombia Aprende, contenidos para aprender. Ahí está también el enlace para si quieren explorarlo. Tenemos también un ingreso a RTBC Play, y podemos visualizar diferentes videos en Ni Sopa ni Sopitas, e ingresar también a RTBC Play y juegos interactivos. Dice Pisa, perdón, no alcanzo a ver, Pisa a tiempo. Entonces ahí también están los links que podemos hacer uso de ellos para desarrollar diferentes tipos de proyectos desde el hogar. Recordemos que estamos trabajando textos instructivos, todos son con instrucciones para nuestros estudiantes. Siguiente, Sebas. Bueno, aquí ya tenemos la transferencia. O sea, ¿cómo vamos a trabajar el proyecto? ¿Cómo lo pretendemos nosotros que ustedes lo hagan? ¿Cómo queremos apoyar nosotros desde el programa para que ustedes puedan desarrollar un proyecto de lectura y escritura desde el hogar? O sea, siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Un ejemplo anterior fue el de la escritura en la cocina. Aquí tenemos otro, vamos a rescatar los juegos tradicionales. Tenemos un primer escenario. Vamos a trabajar, tomamos como ejemplo el juego de la golosa. En este modo, en el primer escenario que no tenemos conectividad a internet, tenemos presentar las fotocopias de los pantallazos de cómo se juega la golosa y sus instrucciones. Diseño de una guía de aprendizaje sobre texto instructivo donde se incluyan algunos ejemplos y la silueta textual del juego de la golosa. Dar la posibilidad a los estudiantes de crear variables para el juego, o sea, diferentes reglas. Presentar de un plan textual, el esquema de una escritura, construcción del texto instructivo a partir de otro juego tradicional, según pues hayan comentado, porque la idea es que este proyecto se desarrolle no solamente de docentes y estudiantes, sino con los cuidadores, y realizar escritos de diversas actividades que se relacionan, que se han mencionado en casa. La siguiente, eso sería en el primer escenario. Y en el segundo escenario, que podemos tener conectividad o herramientas tecnológicas, se entrega la recopilación de diferentes juegos tradicionales, presentan los juegos tradicionales e instrucciones por medio de juegos, de videoclips, presentamos el juego de la golosa a modo de video, podemos dar la posibilidad a los estudiantes también de cambiar las reglas del juego, hacer diferentes instrucciones, construcción del texto instructivo, buscar juegos en línea para compartir y así realizar diversos retos que puedan cumplirse. Y lo mismo, realizar escritos de diversas actividades que se relacionan, que se pueden desarrollar en la casa. Bueno, eso sería como también otro de los ejemplos, aparte de la escritura en la cocina, juegos tradicionales. Ahora, siguiente, Sebas, les vamos a dar como una lista de actividades, como unos ejemplos en los que ustedes pueden ir pensando de cómo vamos a desarrollar, podemos desarrollar estos proyectos. Entonces, unos posibles proyectos a desarrollar serían labores desde el hogar, o sea, cómo lavar la ropa, cómo planchar, cómo hacer un alimento, cómo hacer la casa, cómo hacer el baño, en fin. Juegos de mesa,
jugar parqués, cartas, naipes, dominós, o sea, cómo es el juego, todo sobre instrucciones. El autocuidado del cuerpo, ejercicios de respiración, ejercicios físicos, de concentración, estimulación, cuidado del cuerpo, como el baño, el lavado de las manos, cepillado, todo eso. El mercado remesa, organización, la lista del mercado, la compra, cuántos son los precios, dineros disponibles, y la elaboración de artículos de juegos como cometas, trompos, valeros, en fin, esos son algunos posibles proyectos que ustedes pueden tener en cuenta para desarrollar el proyecto de escritura de lectura y escritura desde el hogar. Bueno, entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta los dos escenarios para desarrollar nuestras estrategias de proyecto de lectura y escritura en el hogar. Tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto, cuál es el ambiente en el que viven nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, en este momento les voy a presentar algunos recursos que desde la comunidad de aprendizaje hemos planeado para trabajar el área del lenguaje, que incluye la silueta textual y planificación de la escritura como estrategia adicional para trabajar un proyecto de lectura y escritura en el hogar. Entonces, Sebastián, ¿me permites la siguiente diapositiva y me remites al link? La siguiente. Siluetas textuales, por favor, Sebas. Bueno. Vamos a esperar. Bueno, aquí vamos a presentar unos ejemplos de los diferentes tipos de texto, un ejemplo de un tipo de texto con la silueta textual que manejan. Entonces, esperamos que ya Sebastián nos está proyectando. Olga Díaz, ¿quién sería? Señor. Nati, ¿tú me la puedes proyectar? Espera un instante, por favor. Listo, ya está. Ya, Nati. Bueno. Nata, ¿la puedes ampliar un poquito, porfa? Hola, profe. Hola. Bien, ¿y usted? Bien, profe, cuénteme. No, estoy en una capacitación de PTA, profe. Ah, está hablando por Sí, teléfono. señora. Por favor, apagan Ah, métase por el Zoom. micrófono. Le mando. Bueno, Nati dice, no, es que qué pena, es que como lo veo tan pequeño, no alcanzo como a leerlo bien. Bueno, tenemos la diferente, eso más grande, Nati, qué pena que estoy desde el teléfono. Bueno, tenemos la silueta textual de una carta. Tenemos el ejemplo anterior, o sea, antes de esta imagen tenemos una carta, un ejemplo de una carta, y aquí está la silueta textual de una carta. ¿Qué lleva una carta? Tiene la fecha, un saludo inicial, el cuerpo, o sea, lo que vamos a decir, y una despedida y la firma. Vamos bajando, Nati, por. Tenemos aquí un cuento, tipo de texto narrativo. Eso, entonces, en este caso, pues un cuento. Entonces, tenemos cuál es la silueta textual de este tipo de texto. Tenemos un inicio, nos faltó arriba el título, el inicio, el nudo y el desenlace. Nati. Vamos bajando. Bueno, aquí también tenemos un tipo de texto, un tipo de texto descriptivo. En este caso estamos describiendo una imagen. ¿Cuál es el título? Va la imagen. ¿Qué características y cualidades tiene esta imagen? Esa es la silueta textual de este tipo de texto descriptivo, pero de imágenes. Continuamos, Nati.
Tenemos otro tipo de texto informativo, un afiche. ¿Qué frase? Una frase breve, un mensaje corto, la imagen y datos del producto. Mira lo sencillo que son los tipos de, pues las siluetas de estos diferentes tipos de texto. Nati, vamos bajando por texto instructivo, lo que estamos trabajando, lo que queremos trabajar en los proyectos desde el hogar, que tiene un título, una lista de materiales o ingredientes, en este caso sería una receta, las diferentes instrucciones y cómo preparar otras instrucciones de cómo preparar de pronto la receta. Entonces, ese es otro tipo de texto, silueta textual de texto instructivo, básicamente de recetas. Este es un poema, la silueta textual de un poema que tiene el título, tiene la primera estrofa, segunda, tercera, y en cada estrofa tiene las líneas que van en verso o en prosa, y en este caso, pues 4 líneas, ¿cierto? Cada línea es su verso. Continuamos, Nati. Este es texto poético, una canción. Tiene el título, las estrofas, el coro y la estrofa. Esta es la silueta textual de una canción. Ahí está el ejemplo de la canción. Esta es la silueta textual de una noticia. Tiene el título, una entrada al tema, donde da unas preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, el cuerpo de la noticia y los detalles de la noticia. Continuamos, Nati. Bueno, mis profes, eso era todo. Entonces, en este momento le doy la palabra a mi compañera Natalia, que va a continuar con algún otro tema, con otra referente a los diferentes tipos de texto que estamos viendo en este momento. Nati. Ya estoy subiendo la imagen de Natalia. Bien, pues Natalia comienza a dialogar, ya va a subir. A ver. Muchas gracias. Bueno, particularmente, como les venía comentando la compañera Carolina, entonces la idea es trabajar las diferentes siluetas textuales, ¿listo? Y el plan textual. Entonces, para la silueta textual del texto instructivo, tenemos que es importante trabajar entonces con los estudiantes los componentes que trae. Entonces, por ejemplo, en este caso sería título, es decir, los elementos paratextuales y textuales. Entonces, ¿qué tiene el texto instructivo? El texto instructivo cuenta con los siguientes elementos. Los elementos paratextuales entonces son, por ejemplo, títulos, subtítulos, imágenes. Entonces, particularmente para el título podemos decirle a nuestros niños que anticipen de qué es que va a tratar este texto instructivo, es decir, de qué instrucciones son las que nos va a dar. Esto nos ubica en el título. Los subtítulos entonces hace referencia, por ejemplo, lo que es a los materiales o a los ingredientes de preparación de algo cuando es el caso de una receta, ¿cierto? Ese sería uno de los subtítulos. El otro son las instrucciones para elaborar esa receta o las instrucciones para operar, por ejemplo, lo que es algún tipo de artefacto electrónico, ¿cierto? Bueno, las imágenes o los gráficos entonces nos ayudan a profundizar, lo que está inmerso en el texto escrito. Nos ayudan a comprender de una forma más clara de qué es que trata. Otros de los elementos entonces con que cuenta el texto instructivo son, por ejemplo, la cohesión textual, la cohesión local, perdón, coherencia local, coherencia global y coherencia textual. Entonces, los elementos paratextuales son las que ya les he mencionado, el título, los subtítulos y las imágenes. Y los recursos textuales como tal son estos que he mencionado
de últimos. Por ejemplo, en la coherencia local, que haya una relación entre las diferentes ideas; en la coherencia global, que se desarrolle un eje temático a través del texto instructivo. No es que vamos a hablar entonces, bueno, cómo preparar una ensalada de fruta, ¿cierto? Y que aparezca, por ejemplo, en el título y en los ingredientes, y que en el procedimiento aparezca otro tipo de alimento que estamos preparando. Entonces, la coherencia global, que todos los tipos de textos deben tener también, no solo el texto instructivo, sino también el informativo, el argumentativo, que cuando estamos dando un argumento, entonces vamos a hablar es de ese argumento, de esa tesis que estamos hablando, no irnos y divagar con otros temas, aunque sí podamos presentar ejemplos, ¿cierto? La coherencia textual, que hace referencia ya a la superestructura como tal, entonces tiene en cuenta lo que son estos elementos paratextuales y también que haya una secuencia específica, porque es mucho mejor que aparezcan, por ejemplo, los ingredientes primero que decir que el procedimiento y luego los ingredientes, entonces no sabemos qué ingredientes tenemos que comprar, ¿cierto? Bueno, esa es pues la característica del texto instructivo, que es particularmente el que inicialmente se propone como proyectos de lectura y escritura, aunque también lo podemos trabajar con los demás tipos de textos. Bueno, ahora, nosotros vamos a proponer acá desde nuestra comunidad de aprendizaje algunas actividades que podemos profundizar en estos proyectos de lectura y escritura, particularmente el del texto instructivo. Entonces tenemos acá unos aprendizajes asociados. Por ejemplo, comprender la función y estructura del texto instructivo, elaborar un plan textual, como les mencioné inicialmente y como nuestros compañeros ya han venido también especificando. ¿Qué estrategias entonces proponemos desde nuestra comunidad de aprendizaje? Por ejemplo, observar el video que la profe les envíe donde se explica el procedimiento para el lavado de manos en caso de que haya internet, o tomar el pantallazo del procedimiento que la profe explique para que los niños se vayan motivando, que vean pues que la profe o el profe mismo es el que lo creó. También entonces tenemos acá un gráfico, un texto instructivo que tiene componentes continuos y discontinuos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tenemos el procedimiento con gráficos y también especificado con texto escrito. Luego, unas preguntas que podemos realizar en torno a este texto instructivo de ejemplo que presentamos inicialmente, y en este se trabajan lo que es la comprensión lectora. Por ejemplo, que para qué me sirve leer el texto sobre el lavado de manos. Esa sería ya no una pregunta de tipo literal, aunque específicamente el texto instructivo sea muy literal, recurra mucho a seguir instrucciones. Acá podemos también plantear otro tipo de preguntas. Que el video que observaste sobre el lavado de manos es un texto y por qué. También ahí, por ejemplo, podríamos especificar que los textos no solo son escritos, que además hay textos audiovisuales como un video, o textos discontinuos como gráficas. Tenemos otras actividades también relacionadas acá mismo, la preparación de una ensalada de frutas. Ya les explicamos acá en la fundamentación cuáles son los componentes del texto instructivo. Presentamos un organizador gráfico, de manera que vayamos sintetizando la información y los mismos estudiantes vayan aprendiendo de cómo se realiza. Ya el ejemplo pues, que les presentaba acá inicialmente, la estructura del texto instructivo. Un tip de lo que les planteé hace un momento, de que los videos también son textos, que por ser un video no es que no sea un texto. La silueta textual que nuestra compañera Carolina les había compartido, el procedimiento con palabras de enlace, como podemos ver, podemos ir relacionando diferentes ejes temáticos, dentro del mismo proyecto de lectura y escritura. Y los pantallazos del plan textual. Acá especificamos qué se puede hacer, cada paso del que pueden realizar los estudiantes para crear un plan textual. Desde el lenguaje de los niños, por ejemplo, que primero se debe elegir un tema, después pensar en qué se hace primero, qué se hace después, qué se hace al final, o sea, el procedimiento como tal, organizar un esquema y tener un lenguaje claro. Y acá proponemos la elaboración de un plan textual a modo de borrador, a partir de las características de nuestra región. Entonces les planteamos, por ejemplo, que incluyan los pasos para elaborar un pionono aguadeño, otro producto típico de la región, después del municipio, digamos, en el que vivamos, o de la región. Mazamorra, tamales. Entonces especificamos acá el plan textual, cada uno de los pasos, cómo los puede hacer el niño, y ya finalmente que lo cree en una hoja de blog, teniendo en cuenta nuevamente la silueta textual.
Para eso tenemos también algunas estrategias interdisciplinarias. Esta sería entonces específicamente para básica primaria, ¿cierto? Por ejemplo, una estrategia interdisciplinaria para matemáticas, entonces es la elaboración de una ensalada de frutas, estudiar los temas de fraccionarios, medidas de capacidad, temperatura, tiempo. En ciencias naturales, el tren de los alimentos, fermentación, recursos renovables y no renovables. En ciencias sociales podemos trabajar, por ejemplo, los cultivos de diferentes alimentos, el clima para la producción de las frutas, medios de transporte. En ciencias naturales podemos hacer la representación de la célula animal y vegetal con frutas. En inglés el vocabulario también mismo sobre estas frutas o las instrucciones para elaborar una ensalada de frutas en inglés con pasos sencillitos, especificando también en el texto instructivo que se trabajan los verbos. Ahí podríamos trabajar también en inglés los verbos. En ética, cuidado del cuerpo, tener una alimentación balanceada. O sea, a partir desde del mismo texto instructivo, desde la elaboración de una ensalada de frutas, podemos ir transversalizando trabajando de forma interdisciplinaria las áreas. En religión, por ejemplo, la concepción de comunidades indígenas sobre las frutas, relación espiritual para ellos, por ejemplo, por qué les gusta consumir más una fruta que otra, la relación con los dioses que tienen, ¿cierto? Bueno, entonces, a partir de este ejemplo que presentamos en básica primaria, ya nuestro compañero Sebastián les va a mostrar un ejemplo que se puede aplicar con texto informativo desde el planteamiento de una silueta textual también para trabajar el proyecto de lectura y escritura en el hogar para básica secundaria. Mil gracias. Entonces, lo interesante de este asunto es que hay varios niveles de complejidad. Podemos utilizarlo desde los niños más pequeños hasta los niños más grandecitos, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Podemos ir mirando cómo trabajarlo. Muchas veces los trabajos que se han realizado son trabajos poco articulados. Últimamente se está dando la idea de articularlos y es muy interesante poder ver la transversalización de las distintas áreas y qué mejor que un proyecto de lectura y escritura. Porque si nosotros planeamos y previamente decimos, deberíamos enfocarlos de X o de Y manera, tomemos un tema, el que sea, con el tema que sea y comencemos a preparar un proyecto de lectura y escritura en torno a ese tema, de seguro que va a ser mucho más fructífero que si decimos, unamos en una guía transversal de las cosas, las distintas áreas, pero no hay un eje. El tema el que ustedes quieran, un problema de actualidad. Podemos estar hablando de la misma epidemia desde diversidad de perspectivas, desde la biológica, desde la ética, moral, religiosa, desde todas las perspectivas podría empezar a verse. Estadística en la parte matemática. Pues bien, el tema que elijamos no hay ningún problema. Acá vamos a presentarles un ejemplo de cómo podemos utilizar uno de estos temas. La idea es que no queden desarticulados y descontextualizados lo que le estamos presentando a los chicos, sino que haya una cierta unidad. Ahora lo habíamos hablado en primaria. Miren que también se puede trabajar en bachillerato. Entonces hay una noticia. ¿En qué hogar no puede haber con cierta facilidad un periódico, una noticia o acceso a ella? Y en el peor de los casos, como se están dando talleres, se puede imprimir esa noticia que es media página. Y vamos a ver, hay una noticia, entonces nos dice, ciclista colombiano se convirtió en la nueva promesa del Tour de France. Entonces aparece el joven maravilla de Zipaquirá y nos cuentan una serie de situaciones, nos cuentan todos los antecedentes con Airo, con Rigoberto, hasta que podemos, pasemos por favor, bajemos por favor si eres tan amable, hasta que podemos venir a hablar específicamente de Gambernal, ¿sí? Entonces, esto es informativo. Ustedes saben que los chicos les podemos ir dosificando de manera gradual el nivel de complejidad. Podemos pensar inicialmente en algo así como información tipo depilador. Extraigo de aquí y utilizo allí. Una información copy and paste. Simplemente extraigo de un lado y pego en otro. Eso es algo literal. ¿De qué se trata tal cosa? ¿Cómo lo resumo? Bien. Pero podemos comenzar a niveles más complejos. Podemos decirle luego, bueno, ¿y cómo relacionas esto con tal otra situación? ¿Cómo relacionas esto con lecturas previas? Y allí ya comenzamos a complejizar y a sacar inferencias. Y podríamos llegar a un nivel de darnos cuenta por qué el autor escribe las cosas e incluso hacer planteamientos críticos. Ese es el ideal. Por eso, dependiendo del nivel de complejidad, podemos nosotros utilizar diversos textos. ¿Por qué es importante el texto instructivo que nos decían ahora? ¿Quién de ustedes no ha habido la experiencia en la cual dejan la actividad, leen la actividad y apenas comienzan, profe, ¿y qué hay que hacer?
Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profe, ¿qué? Y si eso es con nosotros en el aula de clase, no me imagino lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estarán preguntando por WhatsApp, dándoles las instrucciones, profe, y qué hay que hacer? Entonces, por eso es interesante, por ejemplo, eso de entronizar un tipo de silueta textual que por lo general no empleamos, que la silueta textual, sí la empleamos nada más cuando les decimos qué hay que hacer, pero no la empleamos de una manera pedagógica y didáctica con mucha frecuencia, que es el texto instructivo. Por eso resulta sobresaliente e importante utilizar el instructivo. Pero mire que el informativo también es muy interesante. La noticia. Y bajemos un poco para que vean. Ya tenemos ahí la estructura de noticia que ustedes la habían visto, ¿no es cierto? Bajemos un poco para que podamos ver y observar desde distintas perspectivas cómo lo trabajamos. Entonces, lenguaje, por ejemplo, otra silueta textual, la biografía. Bien, no solo enlistar una serie de eventos, sino especificar cosas que fueron significativas para el ciclista. Entonces, decir, el ciclista se pensaba a sí mismo como tal cosa, hay muchas entrevistas, él contaba que quería hacer esto y aquello. ¿Tú qué piensas? La autobiografía, ¿tú qué piensas hacer en tu vida? Eso es interesantísimo. ¿Cómo te imaginas en el 2030? ¿En dónde vas a estar? Cuéntanos toda tu vida hasta ahora y cómo vas a estar en el 2030. Haznos un diario, una autobiografía de cómo vas a estar en el 2030. Estamos produciendo una cantidad de efectos de imaginación y de trabajo interesantísimo en el chico. Y todo a partir del lenguaje, desde la creación, desde la producción. Podemos sacar un pequeño extracto de un diálogo que haya dado, de una entrevista que haya dado él, y preguntar entonces también cuestiones en torno a esto con los chicos. Ciencias sociales e historia. Miren que hay muchísimas gráficas en las cuales le presentan a uno cuál es el recorrido del Tour de France. Y en ese recorrido pueden aparecer la geografía, siempre aparece la geografía, entonces vamos a ver todo tipo de accidentes geográficos. El chico puede entrar a esta noción, puede tener ubicación espacial, porque podemos hablar de planos y todo lo demás, entonces georreferenciación y todo tipo de situaciones que nos van a ayudar con la historia y con la geografía. Y en cada uno de esos puntos donde llega el Tour de Francia, ¿qué particularidades tiene históricamente? ¿Qué ocurrió en esos lugares? Entonces, plano de recorridos, principales ciudades del Tour de France, características culturales, económicas, sociales, geográficas, políticas, toda la geopolítica la podemos empezar a ver ahí de una manera muy sencilla. Y eso en la etapa inicial, pero podemos llevarlo también a Colombia. ¿Y qué pasó en Zipaquirá? ¿De dónde es este joven? ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo es la geografía? ¿Cómo es la idiosincrasia? Colombia es rica en idiosincrasias, hay muchas formas de pensar. Entonces, comenzar a hacer de lo que era aislado un todo. Entonces podemos preguntar, bueno, en municipio de nacimiento, ¿cuáles son sus atractivos turísticos? ¿Cuál es su economía? ¿Qué produce de manera agroindustrial? ¿Qué refina? ¿Qué procesa su hidrografía? Etcétera. Entonces se profundiza y se vuelve maravilloso. Ciencias naturales. Miren esta infografía. Muéstrenles por favor un momento la infografía, mi querida Natalia, si eres tan amable. Entonces ven ustedes esta infografía. Allí aparece lo que está ocurriendo mientras se hace esta actividad física. Entonces nos empiezan a contar cuáles son los grupos de músculos que se activan, qué pasa con los huesos. También podemos hablar de qué pasa con la digestión en ese momento, qué tipo de alimentos nos asegura que tengan moléculas ATP y que haya energía para que puedan las personas, el sistema circulatorio. Es decir, en biología, en ciencias naturales, podemos ver de una manera interesantísima y aplicada todo lo que queramos sin necesidad de llenarlos de una teoría aislada, sino con pequeños tips, con cápsulas, como una simple infografía. Subamos un instante, por favor, para ver la descripción que aparece de ciencias naturales y biología. Subamos un poco, por favor, mi querida Natalia. No bajemos, subamos un pitico. Subamos un poco para ver la descripción. Del anterior, antes de la imagen. Antes de la imagen. Un poco antes de la imagen. Ahí, entonces es natural el funcionamiento del sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor, óseo, muscular. Ahora sí, bajemos a la siguiente infografía, en donde nos muestra la actividad física, cómo se refleja. Entonces veamos la segunda infografía, por favor. Y aquí podemos ver el intercambio gaseoso, la captación de aire, el retorno venoso con CO2, bombeo del corazón, oxigenación, o sea, todo el ciclo de respiración se va a ver y es interesantísimo. ¿Cómo? Simplemente con unas breves infografías a manera de tip. Y seguro que puede ser algo
que sea de impacto y de alta recordación para los chicos, porque no están viendo las cosas totalmente aisladas, sino como unidades globales. Por ejemplo, lo que se llama la pedagogía globalizada habla de unidades globales de significado y de sentido, que es muy interesante para los chicos. No solamente de ver materias aisladas, sino de que todo eso tenga sentido. De una manera casi que sin querer, estamos entrando a otras formas de pedagogía mucho más abarcantes en las cuales podríamos aprovechar para que el chico pudiera enamorarse por medio de cierto tipo de proyectos, que se enamorara de conocer y ver un problema de conocimiento desde diversas aristas. Baja, por favor, un instante si eres tan amable, Natalia. En matemáticas, entonces podemos ver sistemas de medidas, disculpen por favor, tiempo y longitud, conversión de unidades de medida, número de participantes, estadística, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el más rápido? ¿Cuánto se demora? Una cantidad de cosas, duración de la carrera en minutos y hora, tiempo de llegada, diferencia entre el primero y el último ciclista, fechas de las diferentes etapas. En geometría, podemos ver entonces con la rueda el diámetro, el radio, el arco, la cuerda de la circunferencia, etcétera. En física se puede ver movimientos, diversos tipos de movimientos, se puede ver fuerzas, desplazamientos. Educación física, podemos ponernos a hacer actividades que sean predeportivas para la parte de bicicleta o para el ciclismo, o actividades de ciclismo dependiendo de la realidad de cada lugar. Entonces podríamos tener prácticas deportivas, ejercicios físicos, tipos de deporte, colectivos, acuáticos, gimnasia, extremo, agarre, etcétera, en inglés. Entonces podemos tomar una entrevista a Egan que tenga subtítulos o una entrevista a cualquier otro participante que haya hablado en inglés y realizar breves diálogos, vocabulary, sports, free time, likes, dislikes, etc. Expresión artística, collage, figura de ciclista, ampliación de la cuadrícula, religión, cultura espiritual y costumbres desde el pueblo francés y desde el pueblo zipaquireño, porque dar dogma no es religión, es totalmente contrario a lo que dice el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, es contrario y es ilegal. Dar un dogma es contrario y es ilegal. Entonces, acá lo que nos está planteando es una visión de la trascendentalidad del ser humano, y por ejemplo podría hacerse comparando las distintas nociones desde diversas perspectivas. En ética y valores, cuidado del cuerpo, higiene corporal, cuadros comparativos, hábitos saludables y no saludables. Y quiero acá presentarles muy brevemente también que desde las imágenes se pueden dar diversos niveles de textualidad y diversos niveles de proyectos. Incluso cuando hablamos de imágenes, estamos hablando que los niños de transición ya pueden comenzar a hacer lecturas. Hay debates muy fuertes. José María Gorrirán, por ejemplo, nos habla de si la imagen es o no un lenguaje, pero aunque no sea un lenguaje, aunque sea un protolenguaje, por ejemplo, como algunos han dicho, o un metalenguaje, como dicen otros, también puede leerse. Y de hecho, la lectura muchas veces se va dando desde la imagen hasta el texto. Entonces, aquí podemos ver, este sale el texto de alfabetización de emergencia. Si algunos de ustedes llevan más de 3 años con formación de PTA, pudieron haber conocido el texto de formación de alfabetización de emergencia que lo utilizamos cuando se realizaban, hacíamos un sondeo con los chicos y mirábamos en qué nivel estaban de lenguaje, y a partir de ese nivel se hacían las respuestas de alfabetización de emergencia. Entonces podemos ver que la imagen se puede leer. Y muchas veces cuando ya comenzamos las grafías y la escritura, cuando el niño ya está en primero, etcétera, nos seguimos basando en la imagen. Entonces señala la oración que corresponda al dibujo. Señala la oración que corresponda o que no corresponda, dependiendo del caso. Bien, y miren que incluso los chicos grandes, son no solo niños pequeños, porque los chicos grandes son evaluados con otro tipo de siluetas textuales que siempre aparecen en las pruebas Saber 11, e incluso Saber Pro aparecen. Este tipo de textos en donde vemos Aquino, vemos típicas representaciones, ¿cuáles que aparecen casi siempre? Mafalda, aparece Calvin and Hobbes, una serie de cómics con esta estructura en la cual aparece la viñeta, dentro de la viñeta está el bocadillo, que puede ser lo que piensan, lo que hablan. Mira, Jonah, ¿20 necesitas o cuánto? Mira. Por favor, apagar el audio. Una profesora está generando interferencia con el compañero Sebastián. Permítame, yo mismo la silencio aquí en un momento. Yo ya lo había silenciado varias veces y volvió a abrirlo. Bueno. Listo. Entonces acá tenemos que los cómics también como recurso, como silueta textual, pueden aparecer y son reflexivos y profundos, y casi siempre les preguntan, por ejemplo, en Saber Pro y en Saber 11 este tipo de cuestiones. Entonces,
Con un cómic también se puede hacer una reflexión profunda y aparecen en los periódicos. Miren una imagen en semiótica, cómo se puede leer. Entonces miren, por ejemplo, esa imagen. ¿Qué leen allí? Pueden abrir micrófono y decirme, pueden escribir. ¿Qué leen allí? Cuéntenme qué leen ustedes en esta imagen, queridos profesores. Hay muchas cosas interesantes para decir ahí a los chicos, ¿o no les parece? Y no solo es para los chicos. ¿Cuántos adultos, puede que no con el juego de Pikachu, pero cuántos adultos están en la misma condición? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánta esclavitud puede generarse? Voy a mirar si en el chat box alguien ha escrito. No han escrito. Queridos profesores, ¿alguna consulta? ¿Están todavía allí? ¿O se fueron a ver una telenovela mientras dejaron el computador prendido? Díganme la verdad. O peor aún, algunos están frente al computador o frente al celular, pero tal como la imagen. No viendo lo que estamos haciendo, sino tal como la imagen. O peor, me dejaron el ente ahí tirado y se fue el ser. ¿Cuántos me dejaron un ente tirado y se les fue el ser? Cuéntenme, queridos profesores, compártanme si son tan amables. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué lectura semiótica podrían hacerle? Natalia, lo tienes cerrado. Si están ya hablando, me gustaría que lo dijeras porque yo no veo que estén hablando. Si alguien ha escrito, me gustaría... Sí, profe, yo les puedo compartir lo que ellos están diciendo. Cuéntame. Les dicen, claro, ya te comento. Gracias. Dicen, algo tan pequeño nos manda cómo nos domina la tecnología. Bien. Esclavitud del Pokémon. Sometidos por la tecnología. Sí, esclavitud del Pokémon. Eso lo dice Carlos Díaz. Perfecto. Bueno, juegos en línea nos están controlando. Sometidos por la tecnología es una triste realidad. Perfecto. Entonces ustedes saben, por ejemplo, que hay muchos juegos en los cuales aparece una realidad aumentada y le dicen en tal lugar va a encontrar tal objeto y tiene que ir la persona hasta allá. Muchos los han atracado, otros han secuestrado, los han robado y hay jóvenes que se han tirado por puentes y se han matado para poder encontrar los objetos. Pero no solo tenemos que llegar a esos extremos del juego, de ser ludópata. También cualquier persona, puede ser con el buscaminas o puede ser con el chatbox, puede encontrarse en la misma situación, que el celular lo esté dominando, que el esclavo es el amo del amo. Y por último, pasamos a esta otra imagen que si vamos a hablar nosotros de imágenes profundas, podemos tener ¿es una imagen de qué? ¿Me pueden decir qué están viendo allí? ¿Lo pueden decir a viva voz o escribirlo? ¿Alguien lo escribió ya? ¿O no ha escrito nadie aún? Responden que una pipa. Claro, pero miren ustedes lo que dice Magritte. Magritte cuando lo escribió y cuando lo pintó dice, sí, n'est pas une pipe. Esta no es una pipa. Entonces, ¿cómo así? Pinta una pipa y no es una pipa. ¿Qué pasa pues con este señor? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Quién me dice? ¿Es simplemente un contradictorio? ¿Es simplemente un rebelde que quiere destruirlo todo? ¿Quién? ¿Se podría estar refiriendo a la frase? Sí. Les hago una pregunta. ¿Esto que ustedes ven aquí es una pipa? ¿Sí o no? Para mí sí. Alguien me dice que sí. Aurora quiere hablar. Cuéntame, Aurora. Bueno, no sé qué pasó con Aurora. Bueno, ustedes están viendo una pipa y les pregunto, ¿eso es una pipa? Y les respondo, tiene toda la razón Magritte, eso no es una pipa. Si no sabían, es un dibujo de una pipa, es una pintura de una pipa, pero no es una pipa. Entonces, estamos mirando la relación entre imagen y objeto, entre la palabra y la cosa. Y eso es profundísimo y podemos hacer una cantidad de juegos con los chicos hasta la universidad. No solo chicos pequeños, hasta la universidad. Hay cátedras enteras que se fundamentan solo en esta imagen. Entonces, nos podemos dar cuenta que podemos utilizar un texto simple o una imagen simple y darle todo tipo de nivel de profundidad dependiendo de con quién queramos trabajar. Entonces, la idea que quiero que en este fragmento les quede es, si ustedes se dan cuenta, podemos abarcar y ver de una manera muy amplia que hay una cantidad distinta de formas de unir y de transversalizar las materias a partir de un tema, y es algo apasionante, y que podemos darle todo nivel de profundidad. Podemos darle todo nivel de profundidad. Entonces, en ese orden de ideas, el nivel de profundidad varía considerablemente. Y creo que ya
habíamos terminado con estas imágenes. Creo que ya me toca solamente la parte de cierre, ¿no es cierto? Solo me corresponde el cierre. Sí, perfecto. Entonces, ya lo estás proyectando, Natalia, muchas gracias. Yo le voy a proyectar, ya te voy a quitar acá, incluso sin darme cuenta de la imagen. Vamos al boleto de cierre. En el boleto de cierre pensemos también, quisiera que lo escribieran acá, quisiera que lo pensemos. ¿Creen que esto se puede aplicar y que con cualquier tipo de elemento sencillo que tengamos en nuestro hogar podríamos crearlo? ¿Podríamos utilizar con elementos de los chicos, no necesariamente con internet? ¿Podríamos utilizar cualquier elemento de nuestro hogar como excusa para formar este tipo de proyectos lectores? Eso es una cosa interesante. Si les aportó, si les gustó, si les sirvió. Y el boleto de salida. ¿Qué estrategias tendrían en cuenta ustedes para el diseño y puesta en marcha de un proyecto de lectura y escritura en el hogar para estudiantes? Entonces, cuéntenme por favor ustedes cómo lo ven, qué quieren decirnos, pueden escribirlo en el chat box. Voy a darle la palabra a Jacqueline y Aurora. Jacqueline, cuéntame. Que había levantado la mano hace rato. Bueno, Jacqueline le dio timidez de pronto, no ha podido abrir el micrófono. Aurora. Bien. Al parecer no pueden hablar en el momento, pero cuéntenos, escríbanos ahí. Bueno, Nos dicen, pero están escribiendo en el chat en el box. chat box. Nos dice Dora, por ejemplo, claro que sí, se puede aprovechar la exploración total del medio. Ángela, el contexto en que se encuentra el niño es fundamental para iniciar cualquier proyecto, claro, y que sea algo que lo mueva. Nosotros utilizamos aquí dos cuestiones de la realidad, las recetas. Entonces, pues, Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad, en fauna, en flora. Entonces aquí frutas tenemos por doquier. Hablar de una ensalada de frutas no es una extrañeza, ¿no es cierto? Es algo muy normal. Podríamos a partir de eso, miren que podemos, de una instrucción, de una receta, de cualquier cosa, generar algo interesantísimo. Lo mismo pasa con una noticia tan sencilla como Egan Bernal. Y a partir de eso podemos trabajar de una manera hasta política, porque el hombre quiere hacer preguntas espinosas y difíciles en política y ha salido de una manera maravillosa. Entonces, podríamos trabajar una cantidad de temas magníficos a partir de esto. Aurora había quitado, ahora sí había quitado el silencio, iba a decir algo. Tradición oral. Mientras Aurora habla, la tradición oral. Sara nos decía, a partir de las experiencias narradas por padres y abuelos, mitos y leyendas, recetas, cultura, música, miren qué bueno. No tenemos que limitarnos a un solo formato, cualquier manera artística, la imagen, la música, cualquier tradición, mitos, leyendas nos puede servir. Consignar esos relatos en álbumes, en portafolios, ir identificando las siluetas textuales para articular con humanidades y otras áreas. Miren, por ejemplo, cuántos abuelos están encerrados y cuánto pueden contar abuelos que le dicen, sí, abuelito, sí, la misma historia. ¿Cuánto podría servir una historia de esas si le enseñamos, por ejemplo, una silueta textual como la entrevista y aprovechamos que el chico comience a entrevistar a los suyos? ¿Y cuánto se pueden alegrar la vida de estos adultos mayores? Aurora, ahora sí, cuéntanos. Está abierto tu micrófono. No te oímos, qué raro. Bueno. Es un buen momento para recuperar la tradición oral, exacto. Entonces, es la invitación. Pensemos y tratemos de articular las cosas. Qué interesante utilizar una excusa, cualquier excusa que sea, la que ustedes deseen, para que podamos unir los esfuerzos de las distintas materias y tener unidades más significativas, que el chico no crezca con una mentalidad esquizoide de una materia por allá, otra por allá, y ninguna le encuentra el sentido. No entiende cuál es la unión de esas distintas materias, que pueda encontrar un hilo conductor, y qué interesante que pueda ser a partir de un proyecto de lectura, de escritura. Alejandra nos habla de la bitácora, hay muchas estrategias. Entonces les agradezco profundamente. Les ofrezco miles de disculpas porque teníamos todo listo para poder llegar al público, porque sabemos que iban a estar más de 100 personas y esta plataforma no nos daba la capacidad para las 100, pero tuvimos una dificultad técnica de última hora. Todo está preparado y les ofrecemos mil disculpas, por favor. Intentamos por todos los medios posibles iniciar por YouTube para que todos pudieran estar en tiempo real. Ahora les vamos a enviar este video para que puedan verlo quienes no estuvieron en todo el tiempo completo o los compañeros que no pudieron ingresar.
De mi parte es un abrazo muy grande, gracias por su presencia, los apreciamos muchísimo y Natalia, Carolina, supongo que también se van a despedir. No solo 96, hubo mucho más y por los chats internos me decían muchísimas personas que qué pasa, que no podían entrar. Para la próxima esperamos que todo se pueda solucionar y puedan estar todas las personas. Un abrazo muy grande y mil felicidades. Un abrazote. Muchas gracias por la participación en este espacio de formación. Les ofrecemos disculpas, como decía nuestro compañero, por los problemas técnicos que tuvimos. Acá en el chat box le acabamos de anexar el enlace para la asistencia, por favor, y esperamos que haya sido de su agrado esta formación. De todos modos, vamos a estar compartiendo los recursos dentro de la misma sede de aprendizaje con cada uno de los tutores de las instituciones educativas van a compartir con ustedes los recursos. Esperamos que haya sido de su agrado y que tengan un muy buen día, que tengan un resto de día agradable. Bueno, compañeros, les agradecemos infinita su participación en este encuentro. Lamentamos mucho los inconvenientes al principio, pero se nos salió de las manos, como ya les decía. Esperamos, Dios mediante, en la próxima formación que va a ser en el área de matemáticas, la próxima semana, creo que es el día martes, Nati. Es dentro de 15 días. No, dentro de 8 no. Bueno, se les estará enviando con sus diferentes tutores la información de la próxima formación. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Un abrazote, felicidades.